En el inicio de este segundo día vamos a presentar el libro Cómo combatir la corrupción. En uso de la palabra, el doctor Víctor Manuel Rojas Amandi, director general de la Escuela Judicial del Estado de México. Buenas tardes tengan todos ustedes. Pues como se ha mencionado, hoy damos inicio al segundo día de nuestro seminario y tenemos para iniciar la presentación de una obra colectiva que se llama Cómo combatir la corrupción. Es una obra que está publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuyos coordinadores son el director, el doctor Pedro Salazar, Francisco Ibarra Palafox e Imer Flores. Y hoy nos acompaña uno de estos tres coordinadores para comentar la obra. Siempre cuando se comenta un libro, pues se abren toda una serie de expectativas, porque muchas veces, la mayoría quizás, el título nos evoca algo que puede ser falso. Y entonces es apasionante a los que les gusta leer, como seguramente a todos ustedes, siempre dar ese brinco en la oscuridad para ver qué hay en el libro. Y precisamente en las presentaciones, el valor que se aporta es que los autores nos pueden orientar y nos pueden dar una idea mucho más precisa de lo que podríamos encontrar. Y otro tema que es relevante es sobre las motivaciones que se tiene para escribir una obra de este tipo. Desde luego que ahora el tema está en boga porque el Sistema Nacional Anticorrupción está empezando a funcionar. Estamos en la etapa de implementación, de la iniciación de vigencia, tanto a nivel federal como a nivel local. Pero muy bien, pues nos gustaría escuchar precisamente qué es lo que podríamos encontrar en esta obra, que como dato curioso les menciono, tiene muchas colaboraciones. Y esto es algo interesante, no es una obra que tenga pues colaboraciones escuetas o cortas, tiene más bien muchos investigadores, especialistas en el tema que han participado en esta obra colectiva. Y entonces, para presentarla, hemos invitado a Francisco Alberto Ibarra Palafox, quien es uno de los coordinadores, lo menciono, de quien me voy a atrever a dar algunos pequeños datos curriculares. No vamos a leer todo el currículum, vamos a dar sus datos de identificación profesional más importantes. Francisco Alberto Ibarra Palafox trabaja y colabora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es especialista en Sociología del Derecho, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y asimismo es profesor de asignatura A en la Facultad de Derecho de la UNAM, estudió su licenciatura en la UNAM, igual la maestría en la London School of Economics de Londres, y tiene asimismo estudios de doctorado en Derecho por la UNAM. Ha participado en múltiples proyectos de investigación, sobre todo en materia de salud, en materia de justicia y consolidación democrática en México, y tiene también asimismo toda una serie de publicaciones, entre las que destacan, por ejemplo, el libro de la privatización bancaria en México y también Minorías etnoculturales y Estado Nacional, que publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tiene varias traducciones y ha participado como integrante en varios órganos colegiados, como en el Comité Académico del Posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante también del Consejo Consultivo del Museo de las Constituciones, integrante del Consejo Consultivo para las celebraciones del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán
e integrante del Comité de Bibliotecas. No quisiera ya seguir leyendo toda su obra, sobre todo sus artículos que ha publicado, más bien creo que ha lugar a que pasemos al comentario que tiene el coordinador sobre la obra. Muchas gracias, te damos las bienvenidas. Muy buenas tardes, muchas gracias al doctor Rojas, Víctor Manuel Rojas, titular de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Muchas gracias a todas y a todos por estar este día aquí con nosotros, particularmente un día difícil porque es el 14 de febrero, seguramente algunos de ustedes querían quedarse en la comida, en la sobremesa, y bueno, pues doblemente agradecido con ustedes de haber superado ese arduo obstáculo para estar aquí con nosotros, porque sé que este día se está haciendo cada vez un día más significativo, no era así todavía hace algunos años, pero bueno, para salir de la Ciudad de México yo me vine con mucha anticipación, llegué muy temprano, pero sí había bastante tráfico. Pues muchísimas gracias, doctor Rojas. Quisiera comenzar platicando un poco sobre el tema de la corrupción en tres vertientes principales para contextualizar lo que podría ser la importancia de este libro. Y después hablar un poco sobre el origen de esta obra, cómo se realiza, cuáles son nuestras motivaciones, nuestras obras previas para construir este libro. A manera de preámbulo, y sin ser muy extenso, es evidente que nuestra historia política en México y en otros países latinoamericanos ha tenido un problema sistémico de corrupción. En el caso mexicano podemos escuchar con frecuencia a los historiadores referirse al tema de la corrupción con Santana, después el porfiriato, aunque el porfiriato fue un sistema bastante estable. Se hablaba de los privilegios, sobre todo a las grandes corporaciones mineras, petroleras. México, no perdamos de vista, era la segunda potencia exportadora de petróleo en ese momento, lugar que no ha vuelto a ocupar en la historia, y fue decisorio el papel de México como exportador de petróleo durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Las empresas, por ejemplo, petroleras no pagaban prácticamente impuestos a México. Era una forma diferente de corrupción a la estrictamente estatal, era una corrupción donde convivían claramente un Estado autoritario, una dictadura política, con fuertes intereses de las grandes corporaciones europeas y estadounidenses en México de principios del siglo XX. El principio del siglo XX y finales del XIX fue un periodo de intensa expansión del capitalismo, uno de los periodos más intensos. Quizá no se ha vuelto a repetir un periodo de estos hasta precisamente el final del siglo XX. El final del siglo XX y estas 2 décadas que inician están presenciando en el mundo una intensa expansión del capitalismo a nivel global, cuyo antecedente quizá más importante puede ser este de finales del XIX y principios del XX. Así lo ha dicho, por ejemplo, Thomas Piketty en esta obra muy interesante sobre el capital en el siglo XXI. Él señala que una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial es precisamente la expansión, el poder y la acumulación de capital por las grandes empresas privadas y la presencia de estados centralizados pero relativamente débiles. Después tendremos una revolución y los críticos de la revolución serán siempre unos críticos de la corrupción del sistema político creado por los revolucionarios. Desde la literatura hasta las ciencias sociales, todos ellos, esto quiere sonar, todos ellos serán críticos de lo que ellos consideran la corrupción de la familia posrevolucionaria. Tenemos por ejemplo, esta novela de José Luis Martínez, El aire de la serpiente,
tenemos los textos ya más tardíos de Cosío Villegas sobre el sistema político mexicano, el estilo personal de gobernar, donde hace una crítica de las formas de designación del presidente en México, y bueno, una amplia literatura crítica de este sistema político, un sistema político de partido hegemónico, señalado por sus opositores de una fuerte corrupción. Hemos entrado a una etapa nueva y aquí es donde nos ubicamos, y donde ubicamos el tema de la corrupción. La corrupción no es lo mismo, esta corrupción que vivimos no es la misma que la que presenciamos a finales del siglo XIX, aunque hay una gran expansión de las corporaciones, solamente que son corporaciones sensiblemente más poderosas y más grandes. Tampoco es un tipo de corrupción asociada al Estado fuerte, al Estado social del siglo XX, no solamente aconteció en México, sino en muchas partes. Europa tuvo un Estado social, tiene en algunas partes, pero bueno, existían estados socialistas centralizados, etc. Hemos entrado a una nueva etapa donde los estados nacionales se enfrentan a unas formas políticas distintas a las que tenían. El progresivo retroceso o retraimiento del Estado Nacional frente a otros actores, principalmente actores no estatales, ha generado nuevas formas de gobierno, nuevas formas de acción política, tanto estatal como no estatal, y ha puesto en el centro del debate a nuevos actores, a nuevos agentes. Muchos de esos agentes son agentes no estatales, actores políticos que no son visibles o que realizan su actividad política mediante intermediarios como organismos no gubernamentales, organismos intergubernamentales, ONGs, think tanks, que son estas agrupaciones de intelectuales, de análisis, como nosotros hemos podido ver, por ejemplo, en los últimos años en México. Ha surgido pues un problema nuevo, que es el de se llama el de la gobernanza, y quizá para algunos se ha conocido, quizá para algunos otros no. La gobernanza es un término relativamente reciente, un término más político que jurídico, un término esencialmente político, que se refiere a la posibilidad de coordinar a estos actores estatales y no estatales para establecer equilibrios que permitan el gobierno en los estados nacionales y en la comunidad internacional. La corrupción es diferente cuando tenemos grandes transnacionales, no solamente en sectores tradicionales como fue el petrolero, sino en nuevos sectores. Por ejemplo, el sector farmacéutico es un sector crecientemente poderoso, es un sector hegemónico. Muchas de las grandes farmacéuticas son más poderosas que bancos, son más ricas que los bancos o están asociadas a muchos bancos. Esta presencia de actores no estatales, nacionales o transnacionales, muchos de ellos, genera pues una necesidad de gobierno, denominada actualmente necesidad de gobernanza, porque esos actores no son actores que tengan una ley emitida por el Congreso para regular su actuar, sino son actores que se deben regir por principios normativos no necesariamente jurídicos, y ahí es donde radica la gobernanza, por ejemplo. Sí, la gobernanza es este entramado de normas jurídicas y este entramado normativo no jurídico, por ejemplo, principios de comportamiento de las transnacionales, reglas de responsabilidad civil de las transnacionales, criterios de comportamiento de las ONGs, etcétera, que permiten precisamente que haya estabilidad y haya gobierno. Esta es la nueva realidad que vivimos. Y en este nuevo contexto es donde se ubica el fenómeno de la corrupción. Y como vemos, es un fenómeno, no es nuevo, pero sí el contexto es un contexto diferente al que teníamos a mediados del siglo XX o principios de ese mismo siglo XX o finales del XIX. Es pues una realidad
distinta. ¿Quién, pues, por ejemplo, puede controlar, yo les preguntaría, a las grandes transnacionales militares, las empresas privadas militares, que no se regulan por una ley pública, ¿no? Es solamente un ejemplo. Quisiera decirles, por ejemplo, que para que se comprenda la importancia y la gran transformación del fenómeno de la corrupción y de los nuevos actores, quisiera decirles que Estados Unidos tenía 2 millones de soldados aproximadamente en el año 2000 y que actualmente tiene solamente 1 millón de soldados. No existían, no en la dimensión que existen ahora, las empresas privadas militares. Existían, pero eran relativamente reducidas. La guerra de Irak y la guerra de Afganistán fueron guerras que sirvieron como laboratorio para la creación de estas grandes empresas, empresas de una dimensión significativa, empresas transnacionales. Estas empresas tienen ahora más de 1 millón de contratistas, así se les llama a los paramilitares, a los soldados que trabajan en estas empresas militares privadas. No se les llama militares, se les llama contratistas, y ya son 1 millón de contratistas en las empresas militares de Estados Unidos, y el ejército de Estados Unidos se ha reducido a 1 millón de efectivos, es decir, se reduce de 2 a 1 millón el ejército estadounidense, y las empresas privadas militares estadounidenses crecen a 1 o 1.2 millones de contratistas, soldados, paramilitares, para decirlo de manera rápida. Afganistán, por ejemplo, Irak, tuvo la presencia de 200,000 soldados estadounidenses al principio de la guerra. Actualmente deben quedar muy pocos soldados activos del ejército estadounidense, deben quedar 10 o 20,000 de ellos. Lo que no nos dijeron es que la retirada de los soldados estadounidenses de Irak implicó que los contratistas en Irak llegaran a ser más de 200,000. Es decir, la presencia militar de los Estados Unidos ya no es a través de sus soldados, sino a través de las empresas privadas que tienen el mismo número de efectivos. Obviamente esto para las empresas tiene una ventaja. Las prestaciones de seguridad social son menores para estos contratistas que las que ofrece el ejército, por ejemplo. Si muere un soldado, no están obligados a poner en el New York Times una esquela todos los días de los soldados que mueren. Recuerdo muy bien la esquela que ponía el New York Times entre el 2004, 2005 hasta el 2008. Ya no hay necesidad de esas esquelas, ya no hay honores militares, ya no hay necesidad de recoger el cuerpo y llevarlo a un funeral con los familiares. Los contratistas salen más baratos para las empresas y están igual de armados que los soldados. La presencia, pues, de estos actores, que ha generado violaciones a los derechos humanos, violaciones a derechos humanos por actores no tradicionales, actores privados en este caso, es el nuevo terreno de la corrupción. Sí, como ustedes ven, no nos desenvolvemos en los mismos parámetros que teníamos hacia 1970 o principios de la década de los 80, cuando esto comienza a transformar. Es una transformación de largo alcance. Este es el nuevo contexto de la gobernanza y este es el nuevo terreno donde la corrupción se explaya a través de la colusión entre los actores estatales y los actores no estatales. En ocasiones la corrupción se da entre actores solamente estatales, es decir, el sujeto activo de la corrupción, el que promueve, el que toma la iniciativa, puede ser un actor, un funcionario público, un actor estatal, y el objeto pasivo, el que la padece, puede ser también un funcionario. Pero muchas veces el sujeto pasivo es un actor estatal, un funcionario público, por ejemplo, y el sujeto pasivo es un actor privado, que puede incluso promover esta corrupción, es decir, es un actor privado que paga por esa corrupción, pero al mismo tiempo obtiene beneficios de esa corrupción. Y ante un
espacio ante estados nacionales donde los actores privados cada vez son más importantes y ante un contexto global donde estos actores cada vez son más importantes, pues la corrupción tiende a crecer. Es ahí donde quisiera que ubicaran el nuevo contexto y la nueva realidad a la que nos enfrentamos. No es lo mismo la corrupción en 1970 que la corrupción en el 2010. Contemos, por ejemplo, el número de efectivos de las fuerzas militares y policíacas que hay en México. Recuerdo más o menos la cuenta, pero no quiero ser impreciso, pero ronda más o menos la cifra de 500 a 600 mil personas. Si contamos a todos los efectivos militares, marinos, policíacos, federales, locales y municipales, más o menos es el mismo número que tenemos de agentes privados en empresas de seguridad. Esto no existía en 1970. Y si a eso agregamos que hay muchas empresas de seguridad que no están registradas, que no tienen el aval de lo que fue la Secretaría de Seguridad Pública, que daba este aval, el aval correspondiente ahora lo da una entidad de la Secretaría de Gobernación. Si consideramos que hay muchas empresas sin registro, imagínense el número de actores no estatales que operan, por ejemplo, en México, haciendo el símil en el caso mexicano. Es esta pues la nueva realidad. No nos sorprende pues que las nuevas disposiciones para combatir la corrupción permitan que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pueda imponer sanciones a los actores privados. Es apenas incipiente lo que se está diseñando, pero ya considera esta posibilidad, precisamente por la nueva realidad que estamos viviendo. Repito, me parece que esto es de manera apenas inicial, es decir, básicamente es un régimen de sanciones para los servidores públicos que no toma en cuenta, no de manera suficiente, la gran cantidad de actores privados que se desenvuelven en torno a la corrupción y que se benefician de ella, o que la padecen incluso. Este es el nuevo contexto. Quisiera decirles, ahí está la importancia del tema. ¿Sí? Vivimos una nueva realidad. Vivimos una nueva realidad gubernamental donde los actores estatales y no estatales luchan por esta gobernanza, ¿sí? Y se desenvuelven conjuntamente en este terreno de la corrupción. Ahora bien, ¿cuál es el origen de este libro? Vi la hora, un mensaje de texto. Sí, es importante aclararlo porque uno ahora ve el teléfono y creen que me contesta. No tengo reloj de pulsera, lo olvidé. Quisiera platicarles un poco sobre el origen particular de este libro e interesarlos un poco en él. El doctor Rojas ya habló sobre la diversidad de los autores, muchos de ellos muy sobresalientes. Ahorita al final haremos un breve recuento de ellos, pero quisiera decirles el origen de este libro, y puedo decirles que son básicamente dos. Uno que viene por la vertiente que he trabajado, soy uno de los coordinadores junto con el doctor Pedro Salazar Ugarte, y el otro tiene su origen en el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas. Voy a hablar del más importante, que es desde luego el Instituto de Investigaciones Jurídicas. El doctor Salazar organizó una serie de mesas para examinar precisamente el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto lo hicimos entre el 14 y 15, cuando se estaba discutiendo, en el 14 se estaban discutiendo las reformas constitucionales. Las reformas constitucionales se promulgan, como ustedes saben, el 27 de mayo del 2015, y llevamos ya 2 años y medio de tratando de implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, un sistema que tiene múltiples imperfecciones que no hemos podido consolidar a 2 años y medio de la reforma constitucional. Sería muy largo decir todo lo que nos falta consolidar en esta materia. Ustedes probablemente sepan
que todavía no tenemos un fiscal anticorrupción. No ha sido nombrado el fiscal anticorrupción, que forma parte del comité coordinador del sistema, conforme a lo que dispone la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, tenemos un órgano coordinador en la ley que no está integrado porque no tenemos, entre otros funcionarios, al propio fiscal anticorrupción. Está pendiente la designación de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estaba revisando poco antes de platicar con ustedes, qué bueno, el presidente, sí, la Secretaría de Gobernación, el presidente a través de la Secretaría de Gobernación envió una propuesta para la designación de magistrados el año pasado. Esto fue aproximadamente, fue a mediados de año, aproximadamente julio, estimo, y se detuvo en el Senado. No tenemos magistrados de este nuevo tribunal. Más grave aún, no tenemos al procurador. Y esto sí, ni nos lo esperábamos. Nunca habíamos visto en la historia reciente que tuviéramos a la Procuraduría con un encargado del despacho. Este es un adicional. No solamente no hemos acabado de construir al Sistema Nacional Anticorrupción, sino que además no hemos designado a los funcionarios de las instituciones que deberían estar designados. Pues vivimos una crisis. Parece ser que el Sistema Nacional Anticorrupción generó o destapó, ¿sí?, un tema muy crítico que se va a resolver seguramente después de las elecciones. Cuando discutíamos pues estos temas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y se promulgan las reformas a la Constitución para crear el sistema, el doctor Salazar, el doctor Imer Flores y un servidor platicamos sobre la conveniencia de invitar a académicos, a servidores públicos, a titulares de organismos no gubernamentales, a líderes de opinión, a presidentes de colegios, por ejemplo, relacionados con este tema. En fin, pensamos hacer un libro no necesariamente académico. Esta fue nuestra intención. Pensamos hacer un libro accesible al lector no especializado en derecho. Aunque muchos de los principales autores que van a encontrar aquí son juristas, les pedimos en una carta expresa que escribieran el texto entre 3 y 5, aproximadamente fueron 5 cuartillas, hay algunos artículos más grandes, pero los menores deben ser de esa extensión, y utilizaran un lenguaje no académico y trataran de utilizar el menor número de cifras posible, de citas posibles, para que fuera pues accesible. Este libro se estaba creando en el momento en el que se estarían aprobando las reformas a la Constitución. Entonces, es importante decirles, es un libro donde van a encontrar ustedes la reflexión de todos estos personajes vinculados a la vida pública de México en muy diferentes facetas, en el gobierno, ONGs, en la academia, en fin, pero que darán su propuesta desde un punto de vista teórico, desde el punto de vista de la necesidad política. No esperen ustedes encontrar un análisis de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Esa salió un año después, se tardaron un año más en sacarla. Si nos hubiéramos esperado, nunca hubiéramos terminado este libro. Entonces van a encontrar una primera parte teórica que se llama conceptualización del fenómeno, que es una parte donde conviven constitucionalistas importantes y filósofos y políticos. Está el doctor Diego Valadez, está Pablo Escudero, que presidía en ese momento la Comisión de Gobierno del Senado, está Angélica Peña, también legisladora, está Enrique Cáceres, que es un filósofo del derecho, está otro investigador, Víctor Bullegoiri, está la exdirectora de la Facultad de Derecho. Tenemos una segunda parte que se llama Mecanismos institucionales en el combate a la corrupción. Aquí tratamos ya de pasar al tema del terreno teórico al terreno de los mecanismos institucionales para combatir la corrupción.
Y es interesante esta sección porque van a encontrar reflexión sobre muy diversos temas. Por ejemplo, sobre fiscalización, van a encontrar reflexiones sobre fiscalización, sobre transparencia, es otro capítulo, otro sobre rendición de cuentas, uno más sobre derechos humanos y corrupción, uno más sobre medios de comunicación y corrupción, otro incluso sobre los aspectos mercantiles del Estado y la corrupción. Y por último, bueno, antes de pasar a la tercera parte y a la última parte, en esta segunda, por ejemplo, escribió Juan Manuel Portal, entonces auditor superior de la Federación, acaba de dejar el puesto recientemente, y cuya titularidad, volvemos a insistir, no tenemos en este momento el nombramiento. Está una consejera, que era la presidenta del INAI, Jimena Puentes, está la doctora Cursain, está la consejera Arericano, el consejero Oscar Guerrafort, del Instituto del INAI, pues. Al final, es imposible mencionar a todos. Hay un apartado sobre perspectivas de la corrupción. Ahí aparece un servidor, aparece el doctor Roberto Ochoa, investigador y actualmente su procurador en la PGR, el doctor Jaime Cárdenas, etc. Ese fue el origen de este libro, un debate que iniciamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y quisimos extender a otros espacios. Fue un libro que el instituto pensó como un libro de colaboración con no académicos, porque una de las funciones del instituto es ser también un foro de debate. El Instituto de Investigaciones Jurídicas, deben ustedes saber, publica cerca de 200 libros anuales. Es la institución universitaria, bueno, es una editorial. Les iba a decir, es la institución jurídica universitaria que más libros publica. En realidad nos hemos convertido en una editorial jurídica. Prácticamente todo lo que hacemos en el instituto está dictaminado. Somos ya también un centro de docencia de alguna manera, a través de nuestros diplomados, de nuestros cursos, de nuestros talleres, muchos de ellos gratuitos. Somos un centro de deliberación nacional. Hoy justo venía para dar esta presentación y me pedían que estuviera a las 5 de la tarde porque iba a estar un ex candidato a la presidencia y en la inauguración de uno de nuestros diplomados. Es decir, uno sale de la oficina y llega un ex candidato a la presidencia del instituto. Es un centro, un espacio de deliberación. Y además es un centro consultivo. El instituto elabora investigaciones y reportes para organismos gubernamentales y no gubernamentales, donde realiza análisis técnico, social, jurídico, de relevancia que se le solicite. Este es el origen colectivo del libro. Y el origen individual, quiero platicarles solamente un par de minutos, no extenderme. El origen individual de este libro y mi interés particular en el tema de la corrupción tiene su origen en el libro anterior que escribí. Ese sí, un libro de autor, y permítanme aprovechar el espacio para comentarlo. No pensaba hacerlo, pero Iván Martínez, que está por aquí, que además fungió como enlace con nosotros, tiene presente el libro. Entonces me recordó justo antes de sentarme aquí que tenía el libro, que le parecía un libro digno de comentar. Entonces, bueno, lo voy a retomar para cerrar la presentación. Hice un libro sobre la privatización bancaria en México. La privatización bancaria, para quienes no conozcan este referente histórico, tuvo lugar entre 92 y 93 en México. La realizó el gobierno federal, encabezado por Carlos Salinas. Fue una privatización muy rápida, una privatización que duró apenas 14 meses. Algunos de ustedes deben saber que los bancos en México eran privados, se nacionalizan y después los privatiza Carlos Salinas, los nacionaliza López Portillo, y los privatiza Carlos Salinas, dos presidentes mexicanos. Cuando hice este libro me acerqué a las bibliotecas bancarias y me di cuenta de que no había ningún libro blanco, no había ningún antecedente sobre la privatización bancaria. Entonces
comencé a recopilar fichas hemerográficas. Pensé que tampoco iba a encontrar nada en los periódicos, pero me encontré como 2000 fichas hemerográficas revisando todos los periódicos mexicanos y la revista, revisándolos durante 3 o 4 años. Entonces encontré bastante material político en la privatización bancaria, pero un material político que yo necesitaba respaldar con documentos oficiales y no existían estos documentos oficiales. Entonces le hice una solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que me entregara los archivos de la privatización. Hacienda, estamos hablando esto el año 2010, 2009, 2010, Hacienda me dice que el archivo no existe. Imagínense nada más. Los bancos se vendieron y no hay archivo, ¿no? Y no hay nada en las bibliotecas. Hago un requerimiento a través del IFAI, en ese momento se llamaba IFAI, después fue INAI, recurriendo a la decisión de Hacienda, y el IFAI revoca la decisión de Hacienda y le dice, sí, entrégale los documentos al señor Francisco Ibarra. Después de 9 meses, más o menos 5 meses, llevaba yo con esto, no menos. Lo que me llevó después más tiempo fue el amparo, porque Hacienda me dice, muy bien, pues ahora déjame buscarlos. Y ese déjame buscarlos, pues podía implicar que no me los diera. Y la ley en ese momento, la ley de transparencia, establecía una sanción, realmente no había sanción si la autoridad no cumplía con la entrega de los documentos. Solamente se turnaba el asunto al órgano interno de control de la entidad correspondiente y este órgano interno de control determinaría si había una sanción. Ante el temor de que no me dieran los documentos, interpuse el juicio de amparo por violación del derecho a la información y durante el juicio de amparo se le notifica a Hacienda y Hacienda decide entregarme 12,000 documentos de la privatización bancaria en México. Yo me entero por las noticias, alguien canaliza muy buena onda, canaliza esta noticia a los medios de comunicación y dicen, alguien está buscando los documentos de la privatización bancaria. No dieron mi nombre, pero ese alguien era yo. Y pues muchas gracias, me dejaron trabajar bien tranquilo durante los siguientes 3 o 4 años, ¿verdad? Cuando recupero su archivo, con la información política que ya tengo de la hemerografía y las revistas, más las conversaciones y pláticas que tuve con actores políticos y banqueros de la época, pude reconstruir la privatización bancaria que tuvo lugar en México. Es el único libro sobre el tema, exhaustivo hasta donde las fuentes me dieron posibilidades. Es un libro interdisciplinario porque por la naturaleza de las fuentes tenía que hacer análisis jurídico. Ustedes van a encontrar una reflexión sobre este proceso de privatización desde el punto de vista de los juristas. Van a encontrar también estadística financiera, imposible no realizarla. Tiene que ser un libro también leído por economistas y van a encontrar el análisis político. ¿Por qué? Porque todo proceso de privatización es también un proceso político. Como todo proceso, aunque el libro no es un libro sobre corrupción, pero sí hubo, infortunadamente, como toda corrupción también se relaciona con el sistema político. Este libro terminó siendo una reflexión no solamente sobre la privatización bancaria, sino sobre el sistema político mexicano de mediados de la década de los 90. Terminó siendo una reflexión sobre el sistema político mexicano del periodo 88-99, porque infortunadamente los bancos van a quebrar, ya no les digo la historia porque es muy larga, los bancos van a quebrar, el gobierno van a quebrar por esa mala privatización, quebró el sistema bancario mexicano por esa mala privatización. Entonces, una vez quebrados, el gobierno los vende y ya los únicos interesados y los beneficiarios de esta venta van a ser los accionistas financieros internacionales. Y México, hoy por hoy, es el único país de la OCDE que no tiene banca predominantemente nacional. De todos los países de la OCDE, el promedio, es decir, todos permiten la inversión extranjera, pero el promedio es 30 o 40% de inversión extranjera en el sector bancario. México tiene un 85% de inversión, prácticamente toda la banca es extranjera. Y en el año 2000 era 95%. Perdimos al sistema bancario. Entonces,
Este libro es un libro sobre el sistema político también, y la reflexión sobre la corrupción, y con esto concluyo, ya les he dicho también mi iniciativa como académico, como investigador, de por qué después terminé yo impulsando personalmente este proyecto junto con el doctor Salazar y el doctor Imer Flores, porque tenía una historia antes sobre este tema. Y quiero invitarlos a ustedes a que observen el fenómeno de la corrupción no solamente como un fenómeno muy particular. Es importante que ustedes le den contexto. El fenómeno de la corrupción se asocia también al fenómeno del diseño institucional. Y cuando pensemos en la corrupción que hay en México, debemos pensar en el rediseño de nuestras instituciones. En este momento particular, este año 2018, con esto ahora sí termino, donde hay elecciones en varios países, vemos una constante. Venezuela, Brasil, México, y elecciones intermedias en los Estados Unidos, no solamente en Latinoamérica, vemos un tema constante, la corrupción. Algo está mal en el entramado institucional de nuestros países, porque sigue y es el tema central, y es el tema que puede definir las elecciones, no solamente en México, sino en Estados Unidos y en otros países latinoamericanos. Pensemos pues en este tema infortunado, como un tema que nos permite analizar las políticas, el derecho y las finanzas. Pues de mi parte es todo. Podríamos pasar fotos, pero ya no nos da tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Francisco Ibarra Palafox las palabras que nos ha brindado para comentar esta valiosa obra que lleva por título Cómo combatir la corrupción. Por obvio del tiempo, estamos un poco presionados con el tiempo, pues desgraciadamente ya no tendremos un espacio de preguntas y respuestas, y en consecuencia pues daríamos por terminado este primer evento de nuestro segundo día del seminario. Sí, claro. Un segundo, doctor. La obra está en internet, entonces pueden ustedes dar el título de la obra, sus autores, y la van a encontrar completa en internet. Ahí la pueden consultar, entonces está accesible en cualquier momento. Mil gracias. Gracias a todos. Solicitamos respetuosamente al doctor Víctor Manuel Rojas Amán, director general de la Escuela Judicial del Estado de México, la entrega de un reconocimiento por la presentación del libro Cómo combatir la corrupción al doctor Francisco Ibarra Palafox, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Les brindamos un muy fuerte aplauso, por favor.